Bueno, voy a hacer un breve repaso de lo que hace 8 días vimos en este salmo para poder continuar un poco más adelante, ¿sí? Dijimos que en este salmo David, ¿verdad? Porque es un salmo de David, él conversó con su alma, habló con su alma, ¿sí? Y le dijo a su alma que bendijera a Jehová, ¿sí? Él dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre, ¿sí? Aquí David, hermanos, está hablando con su propia alma, ¿sí? Y le está diciendo a su alma que bendiga a Jehová, ¿sí? Y también está diciendo que todas sus entrañas bendigan su santo nombre, ¿sí? Les leía yo en cómo fue traducida esta porción donde dice: y bendigan todas mis entrañas su santo nombre, cómo fue traducido en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, ¿sí? Ahí fue traducido como bueno, déjenme aquí encontrarlo donde está para podérselos decir, ¿sí? Bueno, permítanme tantito. Bueno, a ver, dice así. Dice: bendice, alma mía, a Yahvé, y todo mi interior el santo nombre suyo, ¿sí? O sea, sabemos que las entrañas nos hablan de nuestro interior, ¿sí? Bueno, David le estaba diciendo a sus entrañas que bendijeran a Dios, es decir, que le dieran una alabanza salida de su interior, ¿sí? Es decir, no una alabanza solo de labios, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesús les dijo, ¿verdad? En una ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, ¿sí? Es decir, Dios no quiere una alabanza que solamente sea de los labios para afuera, ¿sí? Dios quiere una alabanza que sea desde adentro de nosotros, ¿sí? Desde nuestro interior, ¿sí? Entonces, nuevamente David le volvió a decir a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? Dijimos, hermanos, que si nosotros olvidamos los beneficios que hemos recibido de Dios, seguramente vamos a dejar de alabarlo, ¿sí? Pero si recordamos los beneficios que hemos recibido de Dios, hermanos, entonces podremos no dejar de alabarlo, ¿sí? Entonces, veíamos que en el griego, hermanos, la palabra beneficio tiene esos significados, ¿sí? Es la palabra gemul, y a ver, déjenme ver aquí. Y quiere decir tratamiento, es decir, acto de bien o mal, y por implicación, servicio o compensación. Hacer el bien, beneficio, pagar, pago, recompensa y retribución. Es decir, todos esos significados tienen la palabra en hebreo, no griego, perdón, acabo de decir griego, pero es hebreo porque es en el Antiguo Testamento, y ahí ese es el significado de la palabra hebrea que fue traducida como beneficio, ¿sí? Hay otras palabras hebreas en otras partes de la Biblia que fueron traducidas también al español como beneficios, pero son otras palabras, ¿sí? Pero la palabra hebrea traducida aquí como beneficio es esa palabra y tiene todos esos significados, ¿sí? En el diccionario de español, la palabra beneficio quiere decir bien que se hace o se recibe. Eso es un beneficio. Bien que se hace o se recibe, ¿sí? Entonces, aquí David le está diciendo a su alma que no olvide
ninguno de sus beneficios, de los beneficios que había recibido de Dios, ¿sí? Vimos como ejemplo, hermanos, de alguien que recibió un beneficio y que alabó a Dios. Vimos a este hombre que era cojo de nacimiento y que llevaban y que sentaban a la puerta de la hermosa, ¿verdad? Y que en una ocasión que Pedro y Juan iban entrando al templo a la hora de la oración, la de nona, dice, eran las 9 de la mañana, aquel hombre que había nacido cojo desde el vientre de su madre extendió su mano y pedía limosna. Estaba esperando que se le diera una limosna, ¿sí? Pero el apóstol Pedro, mirándolo, le dijo: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándolo de la mano, lo levantó, dice, y fueron afirmados sus pies y tobillos, y aquel hombre enfermo de repente saltó, de repente anduvo, y entonces entró al templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele alabanza a Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito el Señor. Más adelantito, allí en el libro de los Hechos, porque esto está en el libro de los Hechos en el capítulo 3, pero ya en el capítulo 4 vemos que al apóstol Pedro y a Juan pues le dijeron que en qué nombre o cómo es que habían hecho andar a este hombre cojo, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, bueno, ya que somos demandados acerca de este beneficio, y esa es la palabra que utilizó Pedro, de este beneficio hecho a un hombre, queremos decirles que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, es que este hombre está sano hoy en su presencia, ¿sí? Pero ahí dice Pedro que fue un beneficio. Por eso es que este hombre, al recibir este beneficio, hermanos, entró al templo saltando y alabando a Dios. Amén. A su nombre, bendito sea el Señor. Fíjense, hermanos, este hombre recibió el beneficio de su sanidad. O sea, este hombre dice que era cojo desde el vientre de su madre. Y también ahí, me parece ser que ahí mismo en el capítulo 4, ahí dice que este hombre era de más de 40 años de edad. Es decir, era un hombre que nunca había andado, ¿sí? O sea, ustedes saben, hermanos, que para andar uno necesita aprender, ¿verdad? O sea, todos nosotros de niños, de pequeños, aprendimos a andar. Y esa es la razón por la cual sabemos andar, porque aprendimos, ¿verdad? Empezamos a gatear, empezamos a hacer un solito, parados. Después quizá nuestro padre, nuestra madre nos llamó, ¿verdad? Y dimos nuestros primeros pasos, ¿verdad? Un día, pues ya con más facilidad, empezamos a caminar, después ya empezamos a correr, y bueno, aprendimos a andar, pero tuvimos que aprender. Pero miren, Dios realmente con este hombre hizo un milagro doble. ¿Por qué? Porque este hombre era cojo desde el vientre de su madre, es decir, nunca había andado. Él no aprendió de niño a andar. Y sin embargo, hermanos, cuando recibió su sanidad, dice, y entró andando, o sea, andando sin saber andar, andando sin haber aprendido. Entró andando y saltando y alabando a Dios, ¿sí? En el templo. Y entonces Pedro y Juan no le dijeron, oye, detente, espérate, que no sabes dónde estás. ¿Por qué te pones aquí a brincar y a saltar si estás adentro del templo? Pero miren, podían detener a un hombre, hermanos,
que había agradecido, que había recibido el beneficio de su sanidad? Pues no, ¿sí? No encontramos en la palabra de Dios que Pedro, Juan o alguien, ¿verdad?, en el templo le haya dicho: detente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no sabes que estás en un lugar donde no debes hacer eso? No, él simplemente lo alabó. Y este hombre, hermanos, si no olvidó nunca el beneficio que había recibido de Dios, tampoco nunca dejó de alabarlo, ¿sí? Pero nosotros dejamos de alabar a Dios porque olvidamos sus beneficios, ¿sí? Y David, precisamente, al estar hablando con su alma, le dijo: no olvides, ¿sí?, ninguno de sus beneficios, ¿sí? Y luego le recordó o le dijo cuáles eran los beneficios que había recibido de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos ver, hermanos, cuáles son esos beneficios que David dijo que le dijo a su alma que había recibido, ¿verdad? Le dijo primeramente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, el primer beneficio, el beneficio del perdón. Nosotros, el primer beneficio que recibimos de parte de Dios fue el beneficio del perdón. Lo primero que recibimos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo fue el perdón, ¿sí, hermanos? ¿Usted recibió el perdón? Sí, yo lo recibí, fue lo primeritito que recibí, ¿sí? Un día vine a sus pies, pedí perdón por mis pecados, Él me perdonó y fue el primer beneficio que yo recibí de Dios, ¿sí? Sin contar, bueno, todos los beneficios anteriores que recibí aún antes de conocer al Señor, ¿sí? Pero viniendo al Señor, el primer beneficio fue el perdón, ¿sí? Después, hermanos, y les explicaba yo, les decía la vez pasada, que aquí estos beneficios los enumeré de una manera diferente a como normalmente debería de haberlo hecho, ¿verdad? Yo debería de haber empezado con el número 1 allá arriba, luego el 2 más abajo, el 3 y así hasta el 6, ¿verdad? Pero aquí puse el número 1 abajo, el 2 arriba y así, porque, hermanos, todos los beneficios que recibimos de Dios están fundamentados sobre el perdón, ¿sí? Es decir, Dios primero nos perdonó y después de que nos perdonó vinieron otros beneficios, pero todos sobre la base del perdón, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a ir adelante un poco más, hermanos, y vamos a ver el punto número 2 en esa lista de 6 beneficios que David le dice aquí a su alma, o le recuerda estos beneficios que ha recibido de Dios, y le dice en el versículo 3, ahí es donde dice: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjense, hermanos, algunas personas llegan buscando sanidad. Gracias, hijo. Algunas personas vienen a la casa de Dios buscando sanidad y pidiendo sanidad, ¿sí? Pero ¿qué es realmente lo primero que debieran de buscar? El perdón, ¿sí? El perdón, ¿sí? Para que después sobre esa base del perdón pueda venir la sanidad, hermanos, ¿sí? Pero muchas personas quieren ser sanadas, aunque no tienen mucho deseo o no les importa ser perdonadas, ¿sí? Pero realmente, si uno busca primero el perdón de Dios, después uno puede buscar la sanidad que viene de Dios, ¿sí? Miren, vamos a ver, hermanos, vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de alguien que antes de recibir su sanidad, hermanos, recibió el perdón, ¿sí? Vamos a verlo en Mateo
capítulo 8. A ver, vamos a Mateo capítulo 8. O es 9 me parece. A ver, ahorita veo. Se me olvidó. Es 9. Mateo 9. Del versículo 1 al versículo 8. Mateo 9, del 1 al 8. ¿Sí? Dice ahí, léanlo conmigo los que lo tengan. Dice: entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Sí? Fíjense, hermanos, aquí unos hombres, hermanos, le traen al Señor Jesús a un paralítico echado en su cama, es decir, tendido, ¿sí? O sea, no se podía mover, hermanos, pero hubo quien lo trajo al Señor, ¿sí? Y ¿qué andaban buscando? ¿Qué andaba buscando este hombre paralítico? ¿Qué andaban buscando los que lo trajeron? Pues andaban buscando la sanidad del paralítico, ¿sí? No precisamente el perdón, ¿sí? No estaban buscando el perdón de sus pecados, ¿sí? Estaban buscando la sanidad. Pero ¿qué fue lo primero, hermanos, que el Señor Jesús hizo antes de sanarlo? ¿Qué hizo? Le perdonó sus pecados, ¿verdad? Fíjense, lo traen para sanidad, lo traen para que el Señor lo sane, y sin embargo el Señor, en lugar de inmediatamente sanarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que querían, eso es lo que andaba buscando, no lo hizo, ¿sí? Primero le dijo: tus pecados te son perdonados. A lo mejor aquel paralítico, ¿verdad?, allí tendido en su cama, ha de haber pensado o hubiera dicho: Señor, es que yo no vine a que me perdonaras, ¿sí? Yo vine a que me sanaras. Y quizá también aquellos hombres que lo habían llevado, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor pensarían dentro de sus corazones y dirían: bueno, nosotros no lo trajimos a que lo perdonara, lo trajimos a que lo sanara. Pero el Señor lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados, ¿sí? Y entonces dice aquí, y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, ¿sí? O sea, refiriéndose al Señor Jesús, dice: y viendo Jesús sus pensamientos, fíjense, el Señor ve nuestros pensamientos, ¿sí? Ve lo que pensamos, hermanos, ¿sí? Dice: y viendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda, ¿sí? O sea, ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Decirle a alguien que sus pecados son perdonados o decirle: levántate y anda? Decirle: los pecados te son perdonados, ¿verdad? Aunque sabemos que nosotros los seres humanos no podemos perdonar pecados a nadie. No podemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y porque los que primeramente tenemos que buscar el perdón de Dios somos nosotros, hermano, ¿sí? ¿Cómo yo, como ser humano,
voy a perdonar los pecados de alguien sabiendo que yo mismo soy pecador y que el que necesita ser perdonado soy yo? ¿Sí? Entonces, estos hombres pensaron, pues cómo este hombre llamado Jesús le está diciendo que le perdona los pecados. Este está blasfemando. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesús, como es el Hijo de Dios, entonces les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados en esta tierra, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate y anda. Toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué hizo aquel paralítico? Hermanos, se levantó, tomó su cama, dice la palabra de Dios, y se fue, hermanos, ¿sí? Pero se fue habiendo recibido primeramente el perdón de sus pecados y luego su sanidad, hermanos, ¿sí? O sea, la sanidad sobre la base del perdón. Primero lo perdonó y después lo sanó, hermanos. ¿Estás buscando tu sanidad de alguna manera? Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad de algún tipo, porque no solo del cuerpo uno se enferma, ¿sí? También se enferma del alma, también se enferma del espíritu, también se enferma del corazón, ¿sí? ¿Estás buscando sanidad del Señor? Busca primero el perdón de tus pecados. Una vez que el Señor perdone tus pecados, hermano, va a traer sanidad a tu vida. Donde quiera que la necesites en el cuerpo, Dios va a darte sanidad. Necesitas sanidad en tu alma, Dios va a darte sanidad. Necesitas sanidad en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, donde la necesites, el Señor te va a dar sanidad. Bendito el Señor, a su nombre. Alaba al Señor, porque el Señor te puede y te quiere dar sanidad, hermano. Pero quiere que busques primeramente el perdón de tus pecados. ¿Sí? Miren, hermanos, aunque no todas las enfermedades vienen a causa del pecado, ¿sí? Pero hay enfermedades que sí vienen a causa del pecado, ¿sí? Miren, voy a dar 2 ejemplos en la palabra de Dios, hermanos, donde en una parte dice que habla de alguien que estaba enfermo precisamente por sus pecados. Y les voy a dar otro ejemplo donde alguien estaba enfermo, pero no a causa de sus pecados. Vamos a ver en San Juan, hermanos. San Juan, vamos primero al capítulo 5 de San Juan. San Juan, capítulo 5. Vamos a ver ahí, otra vez, otro paralítico, hermanos. ¿Sí? Este paralítico, hermanos, estaba en el estanque de Betesda. ¿Sí? Un día a lo mejor vamos a hablar sobre el estanque de Betesda, que era como un hospital y que se puede comparar bien a una iglesia, porque la iglesia es como un hospital donde aquellos que estamos enfermos, si no del cuerpo, pero sí del alma y del espíritu, venimos a buscar la sanidad por parte de Dios. ¿Sí, hermanos? Pero miren, este estanque de Betesda, dice aquí en el capítulo 5, dice en el versículo 1, después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales.
En estos yacía, fíjense, multitud de enfermos. Era este estanque de Betesda realmente como un hospital. Ahí yacía multitud de enfermos. Había ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sí? Dice, y estaba allí un hombre que había, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? La gran cantidad de tiempo que este hombre había pasado ahí enfermo, en ese estanque de Betesda, entre otros enfermos, pero viendo que cuando este ángel descendía y revolvía las aguas de ese estanque, dice la palabra de Dios que el primero que descendía al estanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sí? Bueno, dice, como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Era el gran día de sábado, ¿sí? Donde se supone que no se hacía ningún trabajo, ¿sí? Es decir, era un día de reposo, era un sabbat, un día de reposo, ¿sí? Pero dice que él tomó su lecho porque el Señor le dijo que lo tomara y se fue, ¿verdad? Dice, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, ahora fíjense en esto que le dijo. Dice, he aquí has sido sanado. No peques más porque no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Fíjense, este hombre que tenía 38 años enfermo, la enfermedad que tenía le había venido a causa del pecado. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesús le hizo una seria advertencia. Lo encontró en el templo. O sea, después de que él fue sano, fue al templo, ¿sí? Probablemente a darle gracias a Dios por su sanidad. Pero ahí lo encontró el Señor Jesús. ¿Saben dónde nos encuentra el Señor Jesús? En el templo, ¿sí? ¿Quiere usted que el Señor Jesús lo encuentre? ¿O usted quiere encontrarse con Él? Venga al templo, venga a la casa de Dios, ¿sí? Él no lo va a encontrar en el cine, ¿sí? No lo va a encontrar en el bar, ¿sí? Aunque el Señor Jesús anda buscando a los perdidos y a veces sí se va a meter al bar para encontrar algún perdido, ¿sí? Pero ¿saben qué? Pero el lugar seguro donde nosotros vamos a encontrar al Señor Jesucristo es en el templo, ¿sí? Por eso dice aquí, después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado, ¿sí? No peques más porque no te venga alguna cosa peor. Es decir, le hizo una seria advertencia, ¿sí? No peques más, lo cual quiere decir que a causa del pecado le había venido esta enfermedad. Es decir, hay enfermedades que pueden venirnos a causa del pecado, ¿sí? Pero vamos a ver otro ejemplo donde el Señor dice que la enfermedad que esta persona tenía no venía por causa del pecado. Ahí mismo en San Juan, pero en el capítulo 9. Bendito sea el Señor. Dele gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 9, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Este también nunca había visto, o sea, nació ciego. Dice, y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, ahí había, como si había ese pensamiento, ¿verdad? De que la enfermedad viene a causa del pecado. Sí había ese pensamiento, porque iba pasando el Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y los discípulos vieron a ese hombre ciego desde el nacimiento y le dijeron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciese ciego? ¿Sí? Y el Señor Jesús dijo, ¿saben qué? Ni él pecó, ni sus padres. Es decir, esta enfermedad no vino como producto del pecado. ¿Sí? Dice, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Dios permitió que este hombre naciera ciego. ¿Saben para qué? Para que un día se encontrara con nuestro Señor Jesucristo le sanara de sus ojos, lo hiciera ver, y entonces, hermanos, la gente diera honra, gloria y alabanza a Dios por ver la sanidad tan grande que el Señor Jesucristo había hecho en este hombre. ¿Sí? Es decir, hermanos, a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, hermanos, ¿saben para qué? Para mostrar su gloria. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede estar sumamente enfermo, tal vez a punto de morir, y a lo mejor él mismo o alguien más se esté preguntando, ¿por qué tiene esa enfermedad? ¿Por qué va a morir? ¿Qué hizo? ¿Verdad? ¿Sí? Pero a lo mejor el Señor va a mandar a alguien para que ore por esa persona reciba sanidad y que a causa de eso el nombre del Señor sea glorificado, hermanos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, o sea, dos ejemplos. Uno que nos dice que hay enfermedades que vienen a causa del pecado, otro que nos dicen que no viene a causa del pecado, pero para la gloria de Dios, para que cuando Dios obre y dé sanidad a esa persona, el nombre del Señor sea glorificado. Amén. A su nombre, bendito sea el Señor. Entonces, fíjense ustedes, aquí David le estaba diciendo a su alma, ¿sabes qué? No te olvides de ninguno de los beneficios que has recibido de Dios. ¿Sí? Primero recibiste su perdón, después recibiste su sanidad. Él es el que sana todas tus dolencias. Dice en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. A su nombre. David le habla a su alma acerca de un tercer beneficio que recibió. ¿Sí? Bueno, así lo digo. ¿Cuál es ese beneficio? Hermanos, regresando ahí al Salmo 103, dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué quiere decir eso? El que no te dejó descender al sepulcro. ¿Sí? Fíjense, David le dice a su alma, primero recibiste el perdón de Dios, pero después recibiste la sanidad. Y a causa de que recibiste la sanidad, Él te rescató de descender a la sepultura. No te dejó morir. Amén. A su nombre.
¿Tenía razones poderosas para bendecir a Dios, hermanos, o no tenía razones poderosas? ¿Usted cree que alguien que ha recibido el perdón de Dios y ha recibido la sanidad de Dios y Dios no lo ha dejado descender al sepulcro, no ha permitido que muera, no tendrá razones poderosas para alabar a Dios? Ciertamente que sí, pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque muchas veces nos olvidamos de los beneficios que hemos recibido de Dios. Y por eso está la alabanza y estamos indiferentes, ¿verdad? Mientras que unos están levantando su alabanza al Señor, otros permanecen o permanecemos a veces indiferentes. ¿Pero por qué? Ya se nos olvidó lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero es necesario, hermanos, que se lo recordemos a nuestra alma, ¿sí? Aquí David le estaba recordando a su alma, le decía: no te olvides, ¿sí? Y si tú, hermano, si tú, hermana, ya te olvidaste de los beneficios que has recibido de Dios, pues recuérdale a tu alma. ¿Para qué? Para que no deje de alabar y de bendecir a Dios. Recuérdale los beneficios que ha recibido tu alma de parte de Dios. Quizá tú eras un borracho que te quedabas tirado en la calle, hermanos, y que no importaba que lloviera o tronara, tú estabas ahí tirado, empapado, mojado y todo lo que puede pasar, hermanos. Y Dios te levantó de ahí. Dios dijo: hijo o hija, no quiero verte en esa condición, ¿sí? Y te levantó. Y hizo de ti una nueva criatura. Hizo de ti un hombre nuevo, hizo una mujer nueva. Por eso la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una persona que está en Cristo es una nueva criatura. Dejó de ser la criatura que era antes de conocer al Señor. Tú no eres la misma criatura. Si tú te encontraste con Cristo, no eres la misma criatura. Eres otra criatura. Hermano, hermana, eres otra criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, ¿sí? Es esa creación de la cual el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver o no puede entrar al reino de Dios, ¿sí? Pero tú eres una nueva creación. Eres una nueva criatura, ¿sí? Miren, muy rapidito vamos a ver un ejemplo de alguien a quien el Señor rescató de la muerte. Vamos a verlo en Isaías 38:1. Isaías 38:1. Bendito sea el Señor. No dejes de alabar al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Isaías 38:1. Aquí habla del rey Ezequías. Y van a ver lo que dice aquí del rey Ezequías. Dice: en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir. Y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Miren, llegó el profeta Isaías a hablarle de parte de Dios al rey Ezequías para decirle, ¿sí?, que ordenara su casa. ¿Por qué o para qué? Pues simplemente porque iba a morir. Dice: porque morirás y no vivirás, ¿sí? Ahora dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es decir,
Ezequías, cuando recibió esta sentencia de muerte de parte de Dios, de que iba a morir, hermanos, se volteó hacia la pared y empezó a orar. Pero no solo a orar, empezó a llorar. ¿Sí? Y se empezó a llorar con gran lloro. ¿Sí? Y pues le dijo a Dios las cosas que están aquí escritas, ¿verdad? Dice, entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, tu oración he oído, ¿y qué más? Y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años, ¿sí? Y te libraré y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz por el sol, 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. ¿Sí? Entonces, Dios oyó su oración, hermanos, ¿y qué otra cosa hizo? Y vio sus lágrimas. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Dios oye nuestra oración y ve nuestras lágrimas. Es decir, cuando usted viene a la casa de Dios y derrama sus lágrimas delante de Dios, Dios ve sus lágrimas. Dios oye su oración, hermano, ¿sí? Y a causa de que Ezequías el rey, ¿verdad?, oró y lloró, y Dios oyó su oración y vio sus lágrimas, le dijo a Isaías, ¿verdad?, porque Isaías fue a dar su mensaje y ya iba de regreso. Y Dios le dijo, regrésate y dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas, y que yo añado 15 años, a su vida. ¿Sí? Y le voy a dar una prueba de que realmente voy a hacer esto, haciendo que la sombra, ¿verdad?, que ya había avanzado en el día, retrocediera hacia atrás. ¿Sí, hermanos? Entonces, fíjense ustedes, él fue librado de la muerte, sí, ¿verdad? Y David le decía a su alma, ¿sabes qué? Él es el que rescata del hoyo tu vida, ¿sí? No te olvides que Él es el que no ha dejado, el que no ha permitido que tú desciendas a la sepultura, ¿sí? No solo te ha perdonado, no solo te ha sanado, sino que no ha permitido que desciendas a la sepultura, ¿sí? Miren, simplemente cuando David, hermanos, peleó con Goliat, humanamente hablando, ¿quién llevaba la de ganar? Goliat, ¿sí? Goliat, ¿verdad? David era solo un jovencito y Goliat era un hombre que toda su vida se había dedicado a la guerra, ¿sí? Sin embargo, hermanos, ¿quién ganó en la batalla? David. ¿Por qué ganó? Porque iba de parte de Dios, ¿sí? Aquel gigantón que medía casi 3 metros, hermanos, esa era la estatura de Goliat, casi 3 metros de estatura, ¿verdad? Un hombre alto es un hombre de 1,80, 1,90, 2 metros, ya alguien que tiene 2 metros de estatura es una persona bastante alta, pero Goliat casi alcanzaba los 3 metros, ¿sí? Me parece que eran como 2 metros con 92 centímetros y medio lo que medía Goliat, ¿sí? Pero, y ahí está un jovencito, ¿verdad?, aceptando el desafío, aceptando el reto, diciendo, ¿por qué este filisteo incircunciso se ha atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sí? Y entonces tomó su onda, ¿verdad? Bueno, el rey Saúl, que le dijeron, ¿sabes qué?
allá hay un joven que sí se atreve a pelear con Goliat, ¿verdad? Porque Goliat, dice la palabra de Dios, estuvo desafiando al ejército de Dios, ¿verdad? Al ejército israelita. Y nadie se atrevía a pelear con él. O sea, Goliat dijo, pues denme un hombre que pelee conmigo, ¿sí? A ver quién se atreve. Y si me vence, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo le venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y nadie se atrevía, ¿sí? Ni aún, ¿verdad? Saúl, que era más alto que todo el pueblo, del hombro arriba, ¿sí? Pero tenían miedo de enfrentarse a Goliat. Pero David llegó a ver a sus hermanos cómo estaban en la guerra por mandato de su padre y se dio cuenta de que este filisteo incircunciso llamado Goliat estaba desafiando al ejército del Dios viviente, ¿sí? Y entonces David dijo, yo peleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he peleado contra el oso y contra el león y siempre Dios me ha dado la victoria, ¿sí? Y entonces le fueron a decir a Saúl, ¿sabes qué? Allá hay un muchachito, hay un jovencito que está dispuesto a pelear. Y entonces Saúl lo llamó y le dijo, no es posible, tú eres un niño, este es un hombre de guerra desde su juventud, ¿sí? Pero como vio la decisión de David de pelear contra aquel gigante, hermanos, pues lo vistieron con su vestidura, con una armadura, ¿sí? Pero una vez que David se la puso, se dio cuenta que ni siquiera podía caminar con ella, hermano, ¿sí? ¿Y saben qué? La botó, se la quitó. Y dijo, más vale que yo pelee con lo que conozco, ¿verdad? Tomó aquella honda, tomó 5 piedras lisas del arroyo que representan las 5 letras del nombre de Jesús, y entonces puso una de esas piedras en su honda, hermanos, giró aquella honda, dejó ir aquella piedra con toda su fuerza y se le incrustó a aquel gigante en la frente, hermanos. Y aquel gigante, en lugar de caer para atrás, ¿verdad?, como se pensaría que debería de haber sido al recibir el golpe de aquella piedra, hermanos, la palabra de Dios dice cayó hacia adelante, es decir, cayó postrado. ¿Pero postrado ante quién? Postrado ante el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque David le dijo, tú vienes a mí, ¿verdad?, en el nombre de tus dioses, me estás maldiciendo y todo esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¿sabes qué? Hoy voy a dar tu carne a las bestias de la tierra y a las aves de los cielos, porque Jehová te va a entregar en mi mano. Así que cuando tiró aquella piedra, ¿verdad?, tipo de una de las letras, de las 5 letras del nombre de Jesús, hermanos, y se incrustó en su frente, aquel gigante cayó, pero cayó postrado, cayó hacia adelante, ¿sí? Cayó postrado ante el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y como todavía estaba vivo, aún con la piedra incrustada en la frente, hermanos, David corrió, tomó su propia lanza y con esa lanza le cortó la cabeza a aquel gigante, hermanos. Así que David tenía la experiencia, hermanos, de que Dios lo había librado en una batalla desigual, humanamente hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las de ganar las llevaba Goliat, ¿sí? Pero David no estaba peleando en su nombre. Él no le dijo a Goliat, ¿sabes qué? Ahora sí vas a ver quién es David, ¿sí? No, dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso fue, hermanos, lo que le dio la victoria a David, ¿sí? ¿En qué nombre vamos a pelear nosotros en contra del enemigo de nuestras almas, que es Satanás? Pues no vamos a pelear en nuestro nombre, ¿verdad? No vamos a decir, vas a ver ahorita quién soy yo, ¿sí? Pero vamos a decir, vas a ver ahorita quién es el Señor Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, aquel a quien yo sirvo. Vas a ver ahorita, ¿sí?
Hermanos, si nosotros tratamos de pelear en nuestro nombre, no vamos a tener la victoria, sino una tremenda derrota. Pero si usted no pelea en su nombre, ¿sí? Usted no viene tratando de demostrarle al enemigo quién es usted y qué puede hacer, sino que viene en el nombre de Jesús, hermanos. Ese enemigo, igual que Goliat, va a tener que caer postrado delante del nombre de Jesús, ¿sí? Porque ante el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, se doblará toda rodilla, así de los que están en los cielos y de los que en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bendito el Señor. Un día, hermanos, toda rodilla se va a doblar, hermanos, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Por eso ahora nosotros, cristianos, hijos de Dios, estamos practicando. Doblamos nuestras rodillas delante del nombre de Jesús y confesamos con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor, dándole de esta manera gloria a Dios el Padre. Cuando usted confiesa que Jesucristo es el Señor, usted le está dando gloria al Padre. Bendito sea su nombre. Usted ha doblado sus rodillas delante del Señor, hermano. Lo ha hecho voluntariamente, lo ha hecho conscientemente. Hermanos, lo hemos hecho. Pero un día, aquellas rodillas que nunca se quisieron doblar ante el nombre de Jesús, van a tener que hacerlo. Aquellas lenguas que nunca quisieron confesar que Jesucristo es el Señor, es el amo, es el dueño, es el esposo, van a tener que confesarlo. Van a tener que decir, reconocemos, aceptamos que no hay nadie más que Él. ¿Sí? No hay nadie más que Él. ¿Sí? Hermanos, ahorita nosotros estamos practicando. A nosotros no nos va a costar ningún trabajo. A mí no me va a costar ningún trabajo doblar mis rodillas ante el nombre de Jesús, porque lo he hecho por muchos años, lo he hecho por mucho tiempo, ¿sí? Y lo hago conscientemente y lo hago voluntariamente. Y no me va a costar ningún trabajo confesar que Jesucristo es el Señor, porque lo he estado haciendo durante muchos años de mi vida. Sé que el Señor Jesucristo es el Señor. Y si usted también lo sabe, dígalo, confiéselo. ¿Quién es el Señor? A ver otra vez. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. A ver, dígalo de manera completa. Jesucristo es el Señor. Otra vez. Jesucristo es el Señor. Nuevamente, Jesucristo es el Señor. Y al estarlo haciendo, ¿sabe qué está haciendo? Le está dando gloria a Dios el Padre. El Padre está recibiendo la gloria mientras usted está confesando que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. David siguió hablando a su alma y le dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Sí? No solo te ha perdonado, no solo te ha sanado, no solo ha rescatado del hoyo tu vida, no te ha dejado morir, sino que te corona de favores y misericordias. ¿Sí? Porque el Señor, hermanos, al no dejar, ¿verdad?, que David muriera, pues simplemente ahí pudo haberse detenido, ¿sí? Decir, bueno, ya te perdoné, y ya te sané, ¿sí? Bueno, entonces, gracias, hermanos. Bueno, ahí se ve mejor ya. Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, miren,
Dios podía haberle dicho a David, ya te perdoné, ya te sané y ya no te dejé descender al sepulcro, ¿sí? Ya hice todo el trabajo o ya te di todos los beneficios que debía de haberte dado, ¿sí? O que quise darte, ¿sí? Pero no solo eso, o sea, lo mantuvo con vida y luego lo coronó. ¿Con qué lo coronó? Con sus favores y con sus misericordias, hermano. ¿Saben qué? El Señor nos ha coronado de favores y misericordias, ¿sí? No solo nos ha perdonado, no solo nos ha sanado, no solo no ha permitido, hermanos, que descendamos al sepulcro, sino que nos ha coronado de favores y misericordias, ¿sí? Pero, hermanos,